Siendo tú, podcast, un espacio donde cada conversación puede ayudarte a cambiar la mirada, soltar lo que pesa y volver a ti con más calma y claridad. Hola, bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de Siendo tú, podcast. Hoy tengo el encanto de entrevistar a Marcela Rodríguez Rojas. Ella es médica generalista o médica de cabecera, es de Costa Rica, pero se está mudando ahora a Barcelona. Así Bienvenida, es. Marce. Muchas gracias, Mari. Un gusto y un placer estar acá con vos y con todas las personas que quieran acompañarnos en este día, esta noche o esta tarde, cuando quieran Cuando lo irnos a lean, escuchar. cuando lo vean. Exacto. Bueno, muchas Sí. gracias, Marce, por aceptar la invitación. Y bueno, me interesaba que nos compartas un poco qué sería esto de medicina holística, ¿no? Porque tú eres médica formada tradicionalmente o médica Ujú, general, pero tu perfil habla de medicina holística. ¿Nos puedes compartir un poco qué ujú. es esto? Claro. Mari, ve. Bueno, la medicina creo que es ya pues una palabra que se puede comprender en cualquier lado donde las personas estén. Pero la parte holística no necesariamente. Yo lo veo ya a esta altura como una rama más o una especialidad más, así como, no sé, los médicos gastroenterólogos o, ¿verdad? O cualquier otro tipo de especialista. Para mí ya la medicina holística tendría que caber ahí, cosa que poco a poco iremos avanzando. ¿Por qué? Porque es poder ver y abordar a la persona que te llega a la consulta, tu paciente, de una manera más integral. Entonces, por ejemplo, la parte holística implica poder visualizar y no solo visualizar y saber que existe, sino ver cómo se conecta y entender la conexión entre el cuerpo energético, tenemos un cuerpo energético, mental, emocional y físico. Entonces, Bien. poder alinear todos esos cuerpos y entender que eso al final es una salud más completa, más integral, la salud en su proceso pues natural donde deberíamos de estar de manera regular, es súper importante, diferente a la medicina convencional que nos forma y nos enseña solamente para enfocarnos en el cuerpo físico, prácticamente y O básicamente sea, en el síntoma, en la dolencia, ¿no? en Sería. el órgano, en sí, donde sea que esté la patología o la enfermedad, nos enfocan a no entender que esa patología está en un cuerpo de alguien. Claro. Así, a veces Que fríamente tiene es así, emociones. Claro. que hay alguien que maneja, exacto, que esa enfermedad o esa, al final es así, Mari, yo lo he entendido así. Es para una analogía para que las personas comprendan cómo desde mi enfoque lo he concluido así, así como existe el braille para las personas no videntes, ¿verdad? Sí, Puede existir el lenguaje de señas para las personas sordomudas o que no puedan comunicarse en ese sentido. Para mí, las enfermedades o los síntomas del cuerpo físico es el lenguaje del cuerpo emocional. bien, Así es como yo puedo entender qué me quiere decir mi cuerpo emocional, entendiendo qué pasa en el físico por medio de lo que estamos hablando, una enfermedad, una patología, y no importa la gravedad. claro. Eso es independiente, ¿ok? Bien. Entonces, ¿cómo no em, abordar una persona que tiene todos esos cuerpos y estoy segura, mi intuición me dice que tenemos muchos más, pero bueno, yo he llegado hasta estos que te he comentado, seguiré descubriendo más, pero sí siento que es súper importante que las personas entiendan la diferencia entre la medicina convencional, que no es que no sirva ni mucho menos, es un complemento y mucha gente dice que la medicina holística es un complemento a la convencional. Yo diría que al final es recíproco y están Bien, de alguna manera, una es complemento de lo otro, más no necesariamente una es más importante que la otra. Ahora, bien, la holística, como te digo, si tienes una enfermedad, un dolor de algo, emocionalmente eso te va a afectar. Sí claro, o sí, te afecta en tu claro, calidad de vida y la parte mental te empieza a generar unos pensamientos que generan esas emociones que si no son abordadas adecuadamente, si no las puedes ver de frente, entenderlas y en ese caso integrarlas, que es un proceso, entonces vas a estar en bucle toda la vida probablemente teniendo una enfermedad que te la ponen como crónica y entonces ya te crees de enferma que no hay, de tal cosa para toda la vida y medicamentos diarios para todo el resto de la vida, claro, por ejemplo. No sé sí. si me explico Sí, un sí, poco. sí, 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 entiendo y coincido, ¿no? Como que primero me quedo con esta parte de cómo el cuerpo habla a través del síntoma, ¿no? Y entenderlo no solamente trabajando el síntoma en sí, sino poder tener Ujú, esta mirada más holística también. Y me interesa esta parte cuando hablabas como cómo afecta el síntoma o la enfermedad en las emociones, pero también para que se cree esa enfermedad, hay una base emocional en donde de pronto el cuerpo está hablando algo
que emocionalmente se está callando y aparece a través del síntoma. Entiendo que tú las emociones también las ves de esta Las abordo. manera, o de qué manera las Ujú, emociones pueden influir en la aparición o el mantenimiento del síntoma para ti. ujú. Cuando yo tengo al frente a una persona es importante indagar. Indagar, pues primero la parte, depende. El motivo de consulta donde la persona puede llegar a la medicina holística puede ser de cualquier cuerpo. Puede ser un conflicto emocional, puede ser un dolor, una dolencia física, una enfermedad, o puede ser incluso muchos han llegado donde no quieren llegar a un psiquiatra, sino prefieren venir conmigo, que quiere decir un poco también entender el cuerpo mental. Entonces, Bien, yo lo veo como en cascada. Primero hay unos pensamientos que sería cuerpo mental, que muchas veces son conscientes, pero la gran mayoría son inconscientes. La persona no sabe que piensa eso, no se da cuenta, claro, ¿verdad? Yo puedo indagar y profundizar ahí para entender cuál es la información que hace que esa persona, al pensar eso, valga la redundancia, se generen unas emociones. Va como claro. cascada. Esas emociones implican muchas veces, pues son, mm, al final la persona lo vive como algo negativo, porque es la interpretación que le da de la situación, de esos pensamientos o no conscientes, y empiezan a generar emociones que están ligadas muchas veces a heridas, heridas de la infancia, heridas heredadas por epigenética, heridas que al final esa persona, si no entiende para qué está esa herida, que no solamente mi enfermedad o mis síntomas, mi aliado o mi amigo, sino también mi herida emocional, Mm, porque eso si yo la veo de frente me hace evolucionar como ser. claro, Tengo pacientes pues que dan ese salto cuántico, si se quiere llamar de esa forma, es como comprender que estoy completa siempre con heridas o sin heridas, las vea o no las vea, ¿ok? claro. Entonces, el síntoma, por ejemplo, la persona me puede llegar y me dice es que tengo síndrome de colon irritable, por ejemplo, Sí, colitis. ¿Por qué esa persona está padeciendo de eso y no me viene con una migraña, por ejemplo, o con una infección de cualquiera de sus órganos? Todas las enfermedades ya es como un caminito que me llevan a pensar un poco a qué emoción puede estar ligada. Ahora, cada bien, cabeza es un mundo, cada persona lo aborda diferente. Por eso es tan importante entender que el síntoma me lleva a entender que tengo que trabajar en mi cuerpo emocional y tras entender eso puedo comprender qué vengo a aprender a este mundo. Es que, Mari, la medicina holística, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, he entendido que es la medicina es como cuando puedes activar tu médico interno, tu médica interna, ¿ok? la sabiduría interna sería que Esa, tenemos todos, ¿no? total. Claro, y para poder reconectar con esa sabiduría interna, yo necesito entenderme, saber Claro, cómo funciona mi cuerpo físico, emocional, mental, y no creer como que es algo externo que maneja pues lo que yo sienta, crea, piense. Me explico lo que te quiero decir. sí, 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 Cuando lo se entiendo. empodera la persona en su poder interno y se reconecta con su ser superior o como le quieras llamar, ahí esa sabiduría se activa y entonces es mucho más fácil que la persona, entre más conectada esté con su centro, ya el cuerpo físico entiende que vio lo que quería decirle su cuerpo emocional. Por lo Claro, cual, ahí es donde también aplicamos la medicina preventiva. claro, Veo lo que en el cuerpo emocional me dice, por lo cual lo trabajo, lo sano o lo trasciendo, y ya más adelante en los años el cuerpo físico no me va a tener que tocar la puerta y decirme, Mari, tenés que trabajar, no sé, X o Y herida emocional porque tenés una fractura de tobillo, porque tenés una fibromialgia. De hecho, hay claro. enfermedades físicas que la medicina todavía no ha entendido de dónde vienen y simplemente les ponen un nombre, pero realmente aquí trabajamos la causa real del origen de esa enfermedad física. Bien, bien, Entonces yo no hago nada, perdón, no es que no haga nada, es que para mí no fue suficiente que una persona me llegue al consultorio, darle una pastilla para X, Y o Z, le puede aliviar y le puede aliviar por un tiempo. Pero si el origen emocional de esa enfermedad no se trata, en 6 meses me va a volver con lo mismo. Es claro, probable, o más, o claro. antes incluso. Y entonces la persona se malacostumbra y estamos en un sistema de salud donde las personas ahora es importante que se den cuenta que la medicina, al igual que el ser humano, evoluciona. Y la Claro. medicina debe de evolucionar de la mano con el tipo de ser humano que ahora está despertando. Y eso Mm. es por lo menos desde el enfoque que yo he No, sí, logrado comprender de la necesidad actual para las personas de cómo la medicina debería de abordarse. me encanta Marce porque aparte, bueno, coincide mucho con mi mirada, ¿no? Justamente mientras ibas hablando, digo, siendo tú, o sea, conectar con este potencial que tenemos adentro, volver a confiar en esta, o sea, es volver
a alinear todo para poder sacar estas capas de desconfianza cuando hemos depositado la confianza en otro, le hemos dado el poder a otro que decida y cuántas veces hemos Exacto. estado incómodos con tratamiento, con situaciones o que no nos cerramos. Ujú, Yo a mí me toca trabajarlo desde la parte emocional, o sea, a mí también me llegan muchísimas personas con síntomas físicos que no me vienen para que yo trabaje como médica, ¿no? Pero sí ujú. que han entendido que hay algo que les está angustiando, que les molesta, y entonces también trabajar desde lo emocional qué mensaje nos está diciendo el cuerpo. O sea, que estamos más o Exacto. menos en lo mismo, o sea, Ujú. el objetivo es el mismo. De hecho, tengo ese Así es. programa que se llama Siendo tú, conecta con tu potencial, porque mi mayor interés, incluso este podcast, es poder que cada uno encuentre un camino de conexión consigo Ujú, misma, con los diferentes profesionales o las diferentes opciones que podemos dar acá en este podcast de las personas que aparezcan, ¿no? Como claro. profesionales que tienen un saber y que pueden acompañar, ¿no? Entonces, me encanta cómo lo has explicado y cómo al fin y al cabo el poder está en cada uno de nosotros, o sea, es ayudarlos a conectar con esa sabiduría interna, o sea, guiándolo, porque por supuesto que nadie nace sabiendo y todos Ujú, tenemos esta vulnerabilidad de necesitar de otros, somos seres sociables, el saber no está exacto. únicamente en nosotros, necesitamos de la tribu, del grupo, de la escucha, del acompañamiento. Correcto. Así que bueno, Así te es. agradezco un montón estas palabras, Marce, quedó muy claro y creo que Gracias. que es esto, que es y dar este granito de arena para que cada vez se escuche más Ujú. esto que estás planteando, ¿no? Sí, que se pueda ir expandiendo. Sí, cada vez lo escucho más, cada vez llegan pacientes mucho más conectados con qué me está pasando, que me aparece este síntoma, o sea, ya no es qué Ujú. mala suerte que tuve que me pasó Exacto. esto, sino Correcto. que desde ese lugar, Asumir. Claro, asumir, perdón, porque hay que asumir esa responsabilidad de mi existencia. claro, claro, Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Incluso aquí voy a darte este dato que hace poco me di cuenta, fui consciente, que me pareció muy interesante, dentro de un sistema de salud mundial, porque al final global, pues es muy similar, ¿verdad? Eh, me di cuenta que cada especialidad que el médico o médica escoge desarrollar en su vida, no es casualidad tampoco. Entonces, cada especialidad implica que hay algo que yo quiero ayudarle a sanar a los demás desde el cuerpo físico, pero que también los médicos deberíamos de tener un abordaje, un sostén. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? ¿Por qué? Porque si yo como médica me entiendo más desde dónde está por ejemplo, no sé, un oftalmólogo, por poner un ejemplo, pues yo como oftalmóloga evidentemente tendré que trabajar algo desde una visión interna, desde que no quiero ver, desde algo, ¿verdad? Por claro, algo me dice oftalmóloga, por eso me interesa ayudarle a las personas a que puedan ver mejor. Pues claro, imagínate que si yo empiezo a explorar yo como oftalmóloga, qué origina y qué heridas incluso tendría yo que sanar por ahí, pero primero pasando yo por la experiencia, cómo no, desde ahí le voy a poder todavía aportar más a mis pacientes. claro. Y así Bueno, con yo todas las siempre digo, especialidades. en la psicología se dice que uno no puede acompañar a nadie hasta donde no haya ido. Exacto, Entonces, bueno, creo que todos los psicólogos también elegimos esta profesión por algo, ¿no? Hay algo que queremos exacto. entender o que queremos ayudar a entender Ujú. y bueno, es atravesar nosotros el camino y llegar a nuestras profundidades también para poder ayudar a Exacto. otros a salir de esas profundidades también. O sea que lo Me entiendo encanta, perfecto así lo que es. estás diciendo. Muchas gracias, Marce. Sí, claro. También me llamó la atención esto que tú utilizas el CBD como una herramienta Ujú. complementaria. ¿Nos podría explicar un poquito qué es esto, de qué se trata? Porque por ahí cuando uno dice, o sea, Sí. se le va a la cabeza Ujú, cualquier otra interpretación. Entonces la idea es ujú, poder entenderlo con una explicación. claro. Bueno, el CBD a mí me ha tomado tiempo para ir reeducando a las personas, porque así como lo decís, hay mucho tabú relacionado al tema del CBD. El CBD es una sigla del cannabidiol. El Mm, cannabidiol, tratar de ser concreta, es un componente de la planta del cáñamo, que es la familia de las plantas del cannabis. Pero las personas a veces o muchas veces lo confunden con la marihuana como tal claro, y toda la connotación negativa que se le ha dado socialmente a la marihuana a través de los años. Ahora, la marihuana como tal, y aquí ya nada más hago esta salvedad, también tiene muchas componentes, o más bien muchas ventajas a nivel médico si se da en dosis como debe de ser y con alguien que sepa, un experto, un personal de salud, un médico que sepa direccionar la toma de la marihuana como tal o en este caso, el THC, que es el componente tetrahidrocannabidiol, que es el que es esta parte como psicoactiva, o no sé si psicoactiva sea la palabra, pero que te lleva como a otra, te saca un poco de la parte terrenal y te lleva mucho a la parte mental, ¿ok? bien, Pero el cannabidiol no.
el cannabidiol o el CBD, tiene muchos componentes, tiene como muchos beneficios, perdón, antiinflamatorios, te ayuda con el dolor. Al final el CBD, ve qué interesante. A nivel cerebral, los seres humanos nacemos con un sistema que se llama endocannabinoide. Así se llama. Así como tienes tu sistema respiratorio, tu sistema gástrico, musculoesquelético, hay un sistema que se llama endocannabinoide que está en el cerebro. Las Mira, personas pueden pasar en su vida sin activarlo o activándolo. En este caso, yo lo descubro que la madre naturaleza nos da estas plantas del cáñamo muy sabiamente para que cuando los podamos consumir se activa el sistema endocannabinoide y hay como una red a lo largo del cuerpo que tiene receptores de esa molécula y se empiezan a activar. Entonces, cuando vos tomas el CBD, empieza a hacer, se activa toda esta red a nivel físico y empieza a hacer un escaneo de dónde necesita regularse esa parte del cuerpo para tener un estado de salud natural. ¿Ok? bien, Entonces te ayuda, entonces, por ejemplo, llega la persona y hay un montón, una lista muy grande de enfermedades, síntomas y padecimientos físicos y emocionales. ¿Por qué? Porque fisiológicamente, por ejemplo, la parte emocional y a nivel cerebral, hay unos neurotransmisores que si tenemos más o menos, así va a afectar nuestro ánimo. Ujú. bien, Entonces, dopamina, serotonina, oxitocina, etcétera. El CBD detecta si tengo una persona que viene a mi consulta, por ejemplo, con depresión o con mucha ansiedad. Entonces, hay menos cantidad concentrada de estos neurotransmisores a nivel cerebral. El bien, CBD viene y aporta y le dice a una enzima que empieza a degenerar estos neurotransmisores a nivel cerebral, le dice, un momentito, necesito que haya más. O sea, por ahorita, gracias, pero todavía no. No me degrade estas neurotransmisores. Necesito que haya más cantidad para que la persona emocionalmente esté más equilibrada. bien, Entonces, se trata, por ejemplo, la depresión y la ansiedad en ese sentido. Es súper interesante cómo a nivel emocional hay toda una explicación fisiológica de cómo funciona a nivel emocional que también te va a aportar a nivel físico, tanto claro, para el dolor, para la inflamación, a nivel de células cancerígenas hay un mecanismo donde, por ejemplo, cerebralmente se le manda la señal a la célula cancerígena y le dice que se autoeliminen solita. Eso se llama apoptosis. Entonces, mira, diferente a otros tratamientos de la medicina convencional que tienen también un efecto positivo, como la radioterapia, por ejemplo, no solamente afecta a la mala, por decirlo así, sino a las buenas alrededor. Y eso genera mm, unos efectos secundarios a la persona, caída de claro, cabello, náuseas, bueno, un montón de efectos porque también afecta las buenas. En claro, cambio, el CBD está documentado como va y a la mala le dice que se autoelimine y ella le hace caso y se autoelimina y no toca bien, las buenas. Es simplemente un ejemplo que aquí podríamos durar muchas horas yo explicándote médicamente cómo funciona, pero bien, te lo digo como muy superficial bien, entonces, perdón, nada más esto, hay tablas porque las dosis son de acuerdo al peso de la persona. Hay tablas que siempre la dosis es de menos a más. Entonces, no es llegar y comprar en la macrobiótica, en la herbolaria o en la farmacia el frasquito y leer, no sé, 7 gotas al día. Eso no te va a funcionar o sí, no sabemos. Es muy relativo. Es importante que vayas a una persona, un médico o médica experta en el tema, porque así sí te da un seguimiento y es responsable de tu avance. claro. Entonces, Y un las dosis van a ser acompañamiento, personalizadas, el acompañamiento y las dosis van a ser personalizadas. Nunca va a ser la misma claro, dosis para dos para todas las personas personas. diferentes. Mm. Muy, muy interesante, Marce. Más, traté de Tal, concretarte. bueno, tal vez hagamos un podcast, o sea, concretamente de esto, porque si es bastante más amplio, o sea, a mí, como conozco tu Ujú. perfil y todo, dije, bueno, me interesaría una pincelada de esto, pero si Claro, es tan claro, amplio, tal vez la invitación sea que hagamos después por supuesto, algo concreto con respecto a este tema. con Pero mucho bueno, gusto. tenemos que ir como cerrando por el tema Claro, de la idea de este podcast, que es que tenga una sí. duración para que sea ligero, fácil escucharlo en un trayecto. Así que bueno, voy a invitarte directamente a la última pregunta que se le hago a todos mis invitados, em, para que nos hagas como un regalito, ¿no? Y en el caso tuyo, que Mm, es de la medicina, si tuvieras que dejarle un mensaje a quienes están escuchando o en este podcast o en el proceso de autoconocimiento o sanación, ¿qué sería ese primer paso para empezar a conectar con el propio cuerpo, para vivir la integración de la mente, la emoción y la salud, como habías mm. comentado? Sí, bueno, Mari, creo que es importante que se vayan con la idea.
de que sean conscientes. Es importante hacer conciencia de la conexión que hay entre todos los cuerpos que ya mencionamos. No es suficiente médicamente que puedas ir a atender solo tu cuerpo físico cuando no atendes tu cuerpo emocional, que es el que genera las enfermedades del cuerpo físico. No necesariamente es suficiente que veas solo la emocional cuando son los pensamientos conscientes o inconscientes los que generan las emociones y que terminan manifestándose en el cuerpo físico. Entonces, bueno, y energéticamente hay chakras, etcétera, campos energéticos que, bueno, entonces lo que te quiero decir, cada pensamiento, cada palabra, cada diálogo interno va generando una energía que puede estar reprimida o no. Y como se reprime por medio de la energía en el cuerpo, eso también puede coadyuvar a la aparición de dolores, enfermedades y demás. Por eso es tan interesante que la persona entienda y se escuche a sí misma y sepa que no solamente es un cuerpo físico, que tenemos una experiencia como lo que vemos en el espejo. Si ves a través de la mirada, puedes observarte. Y Claro, yo invito a todas las personas que en algún momento de su vida se vayan al espejo y vean todo lo que pueden ver a través de esa mirada, esa luz que hay ahí atrás. Esa es la conciencia. Desde ahí hay una sabiduría muy grande y poder tener esa conciencia de decir, bueno, quiero explorarme, quiero entender quién soy a nivel integral y a través de por lo menos tener esa intención, Mari, créeme que ya se empieza a abrir un mundo de ese médico interno, de esa sabiduría interna y que le va a ayudar mucho más a conectarse con sí mismo para que al final, para mí esa es la salud. Para mí, claro, integrar y entender y alinear todos los cuerpos y volver a mi centro y a conectarme conmigo misma, esa es la salud y esa es la medicina real. ¿Ok? bien, Entonces, ser consciente de que no solo que yo tengo todos estos cuerpos y que lo importante es atenderlos a todos. Hay que atenderlos a todos, Mari. No mm, solamente, o sea, no somos seres separados o los cuerpos están separados. Somos una integración. Entonces, que se vayan con esa idea, que quieran explorar cuál es y dónde está y cómo es mi cuerpo emocional, de qué forma es claro. mi cuerpo mental, de qué pensamientos está hecho este cuerpo. Y bueno, Mm, aquí nos quedaríamos, Mari. Entonces, sí, entender que siempre mi cuerpo físico, no quiero, no lo veamos como algo negativo. Desde esa conciencia que te estoy hablando, es que quiere enseñarme mi cuerpo físico, qué es lo que me está diciendo, qué aprendizaje tengo que pasar por acá, qué enseñanza hay. Siempre es para un beneficio, aunque no lo entendamos de primera entrada, siempre es para un claro. beneficio cuando ampliamos nuestra conciencia. Entonces, Mari, esperaría yo ver un mundo donde todavía de verdad se pueda generar un cambio profundo en el tema de la medicina y de lo que las personas entienden como medicina, porque es algo muy amplio. Sí. Bueno, pero justamente son estas miradas, estos espacios que empiezan a poder dar, que aparezca esa nueva manera de interpretar, ¿no? Y a mí me gusta esto muchísimo y lo vengo trabajando a lo largo del podcast, de cómo ver al síntoma como un aliado y no como un Claro. enemigo, ¿no? Porque al final es como nuestra voz interna que nos está diciendo lo que por ahí con la vorágine diaria Ujú, o el estrés o el automático en el que estamos ujú. acostumbrados últimamente a funcionar se nos pasa y entonces como que, como decís, vamos tapando con, me duele esto, un ibuprofeno, Exacto, no sé qué lo otro, entonces, y al final es paracetamol. decir, bueno, ¿no? O sea, no puedo estar viviendo así, no puedo estar con todos estos síntomas, ¿qué me está diciendo esto, ¿no? Y bueno, me parece maravilloso toda esta información, Marce, te agradezco un montón de Muchas compartirla gracias, con nosotros. Y bueno, seguramente habrá otro podcast en donde nos puedas dedicar más tiempo al CBD, pero bueno, por claro. ahora tenemos Ujú. que dejar, o sea, te agradezco un montón que hayas compartido este tiempo con nosotros y agradezco a ustedes que están del otro lado, que están sosteniendo este espacio, que nos escuchan, porque de esta manera también están ayudando a que esto no solamente llegue a ustedes, sino que también llegue a más personas. Muchas Así gracias, es. Marce. Gracias a vos, Mari. Un beso, un abrazo. Muchas gracias a todos también y a todas. Adiós. Bueno, y para terminar voy a poner los datos de Marce abajo para que el que Ujú. quiera tener alguna consulta también pueda acceder a tu información. Por Muchas supuesto. gracias y nos vemos en el próximo episodio.